Villa del Sol parecía un pueblo suspendido en el tiempo, como si hubiera sido olvidado por el mundo. No había autos circulando, ni niños jugando. Solo el crujir del viento entre las viejas casas de madera. Siempre he sentido una fascinación por lugares así, esos que guardan secretos que pocos se molestan en buscar. Llegué aquí por un encargo simple, cubrir la demolición de una casa antigua. Un trabajo más, pensé. La casa era como una anciana al borde de rendirse. La pintura se caía en escamas, y el aire tenía un olor penetrante, a humedad y abandono. Todo en ella parecía gritar su historia. Subí al ático, donde el polvo flotaba como diminutas motas de luz. Fue entonces cuando lo vi. Un baúl. Al abrirlo, me encontré con papeles viejos, herramientas oxidadas y un diario cubierto de telarañas. La tapa estaba desgastada, pero la frase escrita en ella detuvo mi respiración. A quien lea esto, cuidado con lo que buscas, porque podría encontrarte. Sentí un escalofrío que no pude ignorar. Siempre pensé que las casas viejas eran como libros polvorientos, llenos de historias esperando ser leídas. Pero jamás imaginé que esta casa me leería a mí. Me senté en el suelo del ático y comencé a leer. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía clara y elegante, pero el contenido era cualquier cosa menos ordenado. Anoche, las luces volvieron al bosque. Brillaban como ojos en la oscuridad. Sé que me están observando. ¿Luces en el bosque? ¿Ojos en la oscuridad? Mi instinto profesional me decía que esto era un delirio más, otra historia de un excéntrico. Pero había algo en esas palabras que se sentía real. Seguí leyendo. El autor, Esteban Ramírez, hablaba de figuras que aparecían y desaparecían, de un experimento que, según él, había salido mal. No sé si fue un error o si era inevitable, pero ahora siento que no hay vuelta atrás. La verdad me está mirando directamente. Cerré el diario por un momento, tratando de entender lo que sentía. ¿Quién era este hombre? ¿Un loco escribiendo fantasías o alguien que sabía más de lo que debería? Algo en estas páginas no se sentía como ficción. Decidí investigar más. En el pueblo, encontré a un anciano llamado Don Julián, que parecía conocer cada rincón de Villa del Sol. Cuando mencioné el nombre de Esteban Ramírez, su rostro cambió. Ese hombre jugaba con cosas que ningún humano debería tocar, dijo, casi en un susurro. ¿Qué cosas se refiere? ¿Qué sabe usted de su desaparición? Insistí. Don Julián me miró fijamente. Cuidado con los nombres que pronuncias, niña. Hay fuerzas que escuchan. Y no perdonan. Su advertencia debería haberme asustado. Pero solo me hizo querer saber más. A medida que avanzaba en el diario, algo empezó a cambiar. Las palabras de Esteban ya no parecían las de un extraño. Parecían mías. Escribía sobre un bosque oscuro, una sombra que lo seguía, un reloj que siempre marcaba las 3:33. Mis manos temblaron al leerlo. Esos eran mis sueños. Sueños que había tenido desde que era niña. ¿Cómo podía saberlo? Entonces lo vi. Un dibujo en una de las páginas. Un símbolo extraño, grabado con líneas irregulares. Lo reconocí de inmediato. Lo había dibujado muchas veces, en los márgenes de mis cuadernos, sin saber por qué. Todo empezó a sentirse demasiado personal. No era solo una historia más, no era solo un diario olvidado. Era como si Esteban hubiera escrito para mí, como si supiera que un día yo llegaría aquí. Del claro del bosque, decía la última entrada que leí. Ahí está la verdad. Pero no todos deberían verla. Sabía que no debía ir. Sabía que debía cerrar el diario, devolverlo al baúl y olvidarme de todo. Pero algo más fuerte que el miedo, me empujó. Tomé mi linterna, miré el dibujo una vez más, y salí al bosque. El bosque de Villa del Sol no era como los otros que había explorado. Era más denso, más oscuro. El aire parecía pesar sobre mis hombros, y cada sonido, el crujir de una rama, el susurro del viento, me hacía girar la cabeza con el corazón latiendo a 1000 por hora. Llevaba el diario en una mano y una linterna en la otra. No sé por qué sentí la necesidad de llevarlo conmigo, pero algo dentro de mí decía que lo iba a necesitar. Cada paso me alejaba más de la seguridad de la casa, pero no podía detenerme. El bosque parecía vivo, como si supiera que estaba aquí. A veces me parecía que el viento formaba palabras, que me susurraba mi propio nombre. Isabela. Me detuve en seco. La linterna temblaba en mi mano. No podía ser real.
No podía haber escuchado eso. Fue entonces cuando los vi. Tallados en los troncos de los árboles estaban los símbolos. El mismo símbolo que había dibujado desde niña, el que había encontrado en el diario. Cada vez eran más frecuentes, como si estuvieran marcando un camino. ¿Qué estoy haciendo aquí?, me pregunté. Pero mis pies siguieron avanzando. No podía dar marcha atrás. No ahora. Finalmente llegué. El claro era más pequeño de lo que imaginaba, pero lo suficientemente amplio como para que la luna iluminara el centro. Había un círculo de piedras perfectamente dispuestas, y en el centro, ahí estaba. El reloj. Era idéntico al de mis sueños, antiguo, con un diseño intrincado y sus agujas inmóviles en las 3:33. Toqué el cristal frío con los dedos, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía ser una coincidencia. Este era el lugar. Aquí, Esteban había encontrado su verdad. Pero, ¿qué era lo que él vio? Cuando mi mano rozó el reloj, fue como si el mundo se detuviera. Todo a mi alrededor se desvaneció, y de repente ya no estaba sola. Esteban estaba ahí, en el mismo claro. Podía verlo escribiendo frenéticamente en el diario, levantando la vista de vez en cuando hacia algo en los árboles. Su rostro reflejaba miedo, pero también una extraña fascinación. No somos los únicos aquí. Nunca lo fuimos, dijo su voz, como un eco que resonaba en mi mente. Sentí que mi respiración se cortaba. ¿Qué intentabas decirme, Esteban? ¿Qué es lo que querías que encontrara? Entonces, la visión se desvaneció, y yo estaba de nuevo sola en el claro. Pero algo había cambiado. El aire era más frío, y una sensación de peligro se arrastraba por mi piel como si alguien, o algo, me estuviera observando. Volví a abrir el diario, buscando desesperadamente respuestas. Entonces vi algo que no había notado antes, una página al final, casi escondida entre las otras. Solo quien lleva la marca puede abrir la puerta. Pero cuidado, abrirla tiene un precio. La página tembló en mis manos. ¿Qué puerta? ¿Qué precio? Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, más fuerte que antes. Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse, acercándose poco a poco. No eran humanas, pero tenían forma. Y sus ojos eran pozos de vacío. Intenté retroceder, pero algo me detuvo. El círculo de piedras parecía tener vida propia, como si una barrera invisible me mantuviera atrapada. La marca es tuya, dijo una de las figuras, su voz como un susurro gélido que me atravesó el alma. Y siempre lo fue. Ahora termina lo que comenzó. Miré mi muñeca y sentí un calor insoportable. El símbolo estaba ahí, grabado en mi piel, brillando como si estuviera hecho de fuego líquido. No, 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 esto no puede estar pasando, murmuré, mi voz quebrándose. En ese momento entendí la verdad. Esto no era solo un diario perdido ni una historia olvidada. Era mi historia. Y el precio por descubrirla apenas comenzaba a cobrarse. Las sombras avanzaron, rodeándome, sus susurros creciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Traté de gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Y entonces, todo se apagó. Las sombras estaban cada vez más cerca, rodeándome. Sus formas eran imposibles de descifrar, pero podía sentir sus ojos, si es que tenían alguno, fijos en mí. La marca en mi muñeca ardía, pulsando con cada paso que daban hacia mí. Busqué en el diario algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Mis dedos temblorosos pasaron página tras página, hasta que encontré algo que no había visto antes. Las palabras parecían brillar tenuemente. La luz interior es la única defensa contra la oscuridad. Luz interior, pensé, con el corazón retumbando en mi pecho. No había antorchas, ni fuego, ni siquiera el débil resplandor de mi linterna. Solo estaba yo. Mi miedo. Y esa maldita marca que parecía consumir mi piel. Fue entonces cuando una de las sombras se detuvo frente a mí. Poco a poco, tomó forma. Era Esteban. Pero no el Esteban que conocía. Su rostro parecía lejano, como si estuviera atrapado en un eco de sí mismo. No debiste venir aquí, Isabela. Ahora es tu carga, dijo su voz, débil y quebrada. ¿Qué quieres decir? Grité. ¿Qué es esta marca? ¿Por qué yo? La marca nos conecta. Me pertenece y ahora es tuya. Pero cuidado, Isabela. La oscuridad nunca deja de reclamar lo que cree suyo. Las palabras de Esteban resonaban en mi mente mientras trataba de encontrar sentido a todo esto. Las sombras son guardianes, continuó.
custodian un portal. Un puente entre este mundo y otro. Yo intenté cerrarlo, pero fallé. Quedé atrapado aquí, entre los dos. ¿Y la marca? Pregunté, apretando mi muñeca. Es la llave. Mientras alguien la lleve, el portal permanece abierto. Puedes cerrarlo, Isabela, pero si lo haces, pagarás el precio con tu vida. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Si no lo hago, ellos cruzarán. Tomarán todo. ¿Por qué yo? Quise gritarle, pero ya lo sabía. Lo había sentido desde niña. Los sueños, las voces, los símbolos. Siempre habían estado ahí, como un eco que no podía ignorar. Y siempre fuiste parte de esto, dijo Esteban, como si hubiera leído mis pensamientos. Me quedé en silencio, mi mente atrapada en un torbellino de recuerdos. No se trataba de vivir o morir. Se trataba de decidir si tenía la fuerza para salvar un mundo que nunca me había dado nada, excepto preguntas sin respuesta. Sabía lo que tenía que hacer. Lo había sabido desde el momento en que abrí ese diario. Con las manos temblorosas, tomé el diario y comencé a recitar las palabras que Esteban había escrito en su última página. El aire alrededor se volvió denso, y la marca en mi muñeca brilló con una intensidad cegadora. Las sombras retrocedieron, aullando como si el mismo sonido les causara dolor. Pero no podían huir. La luz las arrastraba hacia el portal que comenzaba a cerrarse frente a mí. El dolor era insoportable. Sentía que mi cuerpo se estaba deshaciendo, cada fibra de mi ser consumida por un fuego que no podía apagar. Pero, entre el dolor, sentí algo más, una paz que nunca antes había conocido. Y gracias, Isabela, dijo Esteban, su figura desvaneciéndose junto con las sombras. Por terminar lo que yo no pude. Espero que esto valga la pena, susurré, sintiendo mis últimas fuerzas desvanecerse. Espero que alguien recuerde nuestra historia. Y entonces, todo terminó. Días después, la casa fue demolida. Los vecinos hablaban de cómo siempre había sido un lugar extraño, lleno de misterios. Entre los escombros, un trabajador encontró algo inesperado, una hoja suelta, amarillenta por el tiempo. En ella, escrito con una caligrafía firme, había un mensaje. La luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda. Isabela Vargas. Aunque la historia de Isabela parecía haber terminado, sabía, en el fondo, que las historias nunca mueren. Solo cambian de manos, esperando ser contadas de nuevo.